La economía siempre ha estado en el ámbito europeo, en las principales potencias europeas, desde la Edad Media hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Países como Gran Bretaña, Francia, Provincias Unidas, España, Portugal, fueron los más destacados en torno al ámbito económico, pero a partir ya del fin de la Primera Guerra Mundial esa historia cambió radicalmente y ya nacieron países como Estados Unidos, Japón, Canadá, India, Sudáfrica, y bueno, países de América Latina también muy importantes que comenzaron a tener un mayor protagonismo en el ámbito económico. La economía europea quedó maltrecha tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Bueno, todas las economías europeas entraron en una espiral económica brutal y además los ingresos de los ciudadanos eran menores porque los países en el conflicto se dedicaron a la economía de guerra. Y todo esto empeoró aún más la calidad de vida de todos los ciudadanos europeos. Países como Alemania perdieron territorios, Alsacia, Lorena, la Cuenca del Sarre, la Alta Silesia, que además Alemania, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, entró en una crisis económica brutal. Y los países aliados no se pusieron de acuerdo en torno a cómo resolver las deudas y las reparaciones de guerra. Estados Unidos liquidó todas las deudas y se negaron a financiar para la reconstrucción europea en sí, y luego que Francia exigió en el Tratado de Versalles la Comisión de Reparaciones fijó en 1921 132.000 millones de marcos oro, que es un total de 33.000 millones de dólares, pagar que tenía que pagar Alemania en 42 anualidades. El problema es que los países industrializados y no industrializados, pues se produjo un desequilibrio comercial brutal, primero por los alimentos y materias primas, porque Europa sí que es verdad en los años 20 entró en una mejoría económica, algo, más porque se redujeron las importaciones al continente europeo y luego al final el problema fue el sistema monetario internacional que se desorganizó, basado más en la convertibilidad de las monedas de oro y bueno, pues que tuvieron que emitir mucho más dinero para pagar las reparaciones de guerra, tal. Bueno, es una especie de anarquía económica. Todo esto al final, si se resume, es los problemas económicos brutales y la crisis espiral en Europa, pérdida de territorios de los países derrotados, como Alemania. Estados Unidos se negó a pagar las deudas y tampoco ayudó a financiar a la reconstrucción, porque los aliados tampoco se ponían de acuerdo, porque algunos eran muy bueno, tuvieron una postura más radical en torno a Alemania, bueno, etcétera, etcétera. Y al final lo que provocó fue ese desequilibrio comercial, que es verdad que en los años 20 Europa recuperó algo, pero algo, lo digo entre comillas, pero porque no se importaban tantos productos. Pero era un sistema que tenía problemas debido más por dedicarse a la economía de guerra y no centrarse más en los problemas de los ciudadanos. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia económica y en el ámbito industrial tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Europa quedó en un segundo plano. Por cierto, Estados Unidos en su producción manufacturera supuso un 42,2% frente al 33,8% europeo. Más también unido a ello de que ya la libra quedó en un segundo plano con respecto al dólar y que la bolsa de Londres ya pasó a la bolsa de Nueva York. Y con todo ello, Estados Unidos daba dinero de forma dudosa en torno a préstamos a corto plazo, inversiones, y bueno, Japón, Reino Unido y Canadá mantuvieron su estatus económico. Es verdad que el sistema económico liberal de preguerra intentó frenar la inflación para disminuir la cantidad de dinero en circulación y retornar al patrón oro, pero el problema es que no hubo cooperación. Y luego, la política deflacionista era bajar el gasto público, subir impuestos, reducción de la masa monetaria en circulación y de los créditos, luchar contra la inflación a corto plazo más, descenso de producción y aumento del paro. 5 millones había en Estados Unidos y 2,5 millones en Reino Unido. Y se llevaron a cabo políticas de proteccionismo, que es proteger al final la competencia interior, pero claro, vas a tener muchos problemas. Francia, Bélgica e Italia fueron países que tuvieron una crisis aguda brutal y que no reconstruyeron sus economías hasta 1926. Pero peor aún fueron los países como Alemania, Hungría, Checoslovaquia y Polonia, y con ello unido Austria,
que llegaron a estar en hiperinflación. Los precios subían día sí y día sí, es decir, que iban de forma continuada. Y tuvieron además muchos problemas. Por cierto, Francia y Bélgica ocuparon la cuenca del Ruhr en enero de 1923 para obtener ingresos. Al final la ocupación de los dos países fue un fracaso, pero aún así endeudó aún más al país germano, es decir, Alemania. Y en la Conferencia Internacional de Génova en 1922 el objetivo era estabilizar las monedas y retornar al patrón oro. Estados Unidos ya se adelantó todo ello. Con el patrón oro se respaldaba las monedas propia en parte con las reservas de oro. Y el problema es que había lo del proteccionismo otra vez, Estados Unidos y Reino Unido, con esa subida de las tarifas aduaneras. Ahora, con la ley for Name McCuber de 1922, queda pues intentar llevar a cabo esa reducción y poder producir de forma independiente, sin depender del exterior, su propia producción. El problema es que, claro, el plan de Dewey sí que fue una solución en torno a los años 20 para que ningún país europeo entrase en guerra ni en conflicto. Y sí, Alemania tuvo gran ayuda de Estados Unidos, pero claro, luego hubo problemas en los años 30 en el país germano. El equilibrio de la economía mundial pasó a descansar exclusivamente ya de forma ya más o menos normalizada en Estados Unidos. Es verdad que Reino Unido continuaba siendo la segunda potencia y luego había otros países como Argentina, Brasil, Canadá en América, India en Asia o Sudáfrica en África. Es decir, que todo ello lo que da lugar es a convertirse Estados Unidos en potencia económica e industrial, que tuvo una inversión de forma dudosa, es verdad, y concedió a Estados Unidos préstamos a corto plazo. Algunos países como Japón, Reino Unido y Canadá mantuvieron su estatus económico muy bueno. Que Estados Unidos y Reino Unido llevaron a cabo la política deflacionista, bajar el gasto público, subir impuestos, reducir la masa monetaria, es decir, llevar a cabo un proteccionismo. Que países como Francia, Bélgica e Italia tuvieron que más problemas económicos y no recuperaron su economía hasta 1926 y luego los países ya como Austria, Alemania, Hungría, Checoslovaquia y Polonia entraron en hiperinflación. Y es verdad que se intentó en la Conferencia Internacional de Génova en 1922, pero cada uno lleva a cabo sus propias políticas independientes. Estados Unidos fue potencia económica y potencia industrial en los años 20 debido a la aparición de las nuevas industrias en el país estadounidense. Pues la electricidad, teléfono, cine, electrodomésticos, frigoríficos, radio, industria química, refinado de petróleo, neumáticos, abono, productos, farmacéuticos, la industria aeronáutica y las nuevas fuentes de energía. Hay que decir que la producción del automóvil fue un 80%, con un total de 35 millones de automóviles en Estados Unidos frente al millón en Francia o Reino Unido. El Taylorismo, nuevos métodos de racionalización de trabajo, y Fordismo, producción estandarizada y en cadena. Se abaratan los precios, la gente ya puede comprar algo más, hay publicidad, entonces ya prensa, radio, carteles, la gente poco a poco va obteniendo información. Los nuevos sistemas de compras a plazos. Hoy en día eso existe, es la herencia más o menos del siglo XX. Se desarrolló el consumo de masas, hoy en día es lo mismo. La concentración empresarial, fusión o agrupación de empresas, unirse. Fueron capaces de realizar masivas inversiones de capital para renovar el equipamiento industrial. En Europa es verdad que Francia tuvo un crecimiento en torno a la electricidad y el automóvil y un dinamismo empresarial muy bueno. Alemania con la ayuda británica y estadounidense creció la economía, pero el problema es que el país estaba en una crisis tal. Y Reino Unido entró en un estancamiento económico debido a que no devaluó la libra en 1913 y el resto de países sí lo hicieron con sus propias monedas. Claro, entonces los precios de Gran Bretaña eran caros y las exportaciones cayeron. Aún así, los problemas fueron una crisis permanente de los sectores tradicionales. La agricultura cayó. Si hay máquinas, la producción es más rápida, los precios más baratos. Los agricultores no se benefician. Las industrias tradicionales, textil, carbón, siderurgia, tampoco se estancan y, claro, frente a las nuevas industrias, electricidad, química, petróleo, automóvil, que son la nueva inversión, pues otro problema.
La población ya consume menos, porque claro, las empresas sí que obtienen un 65%, pero claro, el salario es menor. La caída de las rentas, el endeudamiento de los campesinos y las elevadas tasas de desempleo, y bueno, también los grupos consumían poco. Un aumento de la producción industrial al frente a la demanda de los productos se hizo frente al crecimiento de los stocks, mercancías que no podían vender. El comercio mundial se estancó a causa de la recesión, del consumo y de la imposición de tasas aduaneras a las importaciones. Creció por las políticas proteccionistas, el volumen de comercio aumentó un 27% frente a 34,5% de la producción mundial. La inestabilidad del sistema monetario fue otro escollo importante porque el sistema del patrón oro no logró estabilizar la situación y luego encima que los países más destacados no cooperaban y había rivalidad y etcétera, 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 al final, y que estaba Nueva York por un lado, Londres y París, que tenían pues una importancia en el mundo de la bolsa muy destacada. Y luego se produjo un descenso de las inversiones de capital en las actividades productivas. Bueno, muchos capitales invirtieron en bolsa porque la especulación ofrecía un mayor beneficio que las inversiones industriales o comerciales. Por cierto, resumir esto es todas las industrias anteriores, en torno a la primera y la segunda revolución industrial, bueno, pues tuvieron un papel menor. Ya había nuevas, la luz, el teléfono, el cine, la prensa, con la publicidad, todo. Y claro, es verdad que Estados Unidos tuvo mayor éxito en torno a convertirse en la primera potencia económica y también en el ámbito industrial, pero el problema es que, claro, sí, muchos de los ciudadanos, campesinos perdieron dinero, había problemas para comprar y encima, además, los países tampoco tenían cooperación en torno al ámbito económico y provocó al final crisis y que cada país bueno, solucionase sus problemas económicos bueno, pues, en su propio estado. Los sectores industriales tradicionales, la agricultura, la construcción, los problemas de la bolsa en Nueva York provocaron una crisis conocida como el crack de 1929. Y todo esto es por el brusco descenso de las cotizaciones, la retirada de los inversores, sembró el pánico en aquellos que compraron acciones a crédito, quisieron deshacerse lo antes posible para evitar perder dinero y poder pagar sus deudas. El 24 de octubre de 1929, el jueves negro, bueno, se pusieron en venta 13 millones de acciones, con una demanda casi nula. Y luego, el 29 de octubre de 1929, 16 millones y medio de acciones. Todo esto continuó hasta 1963. El hundimiento bursátil provocó la destrucción de ahorros. Millones de grandes y pequeños inversionistas se arruinaron. La drástica reducción del crédito, del consumo y la inversión afectó a la economía real. Los bancos se hundieron, los ciudadanos perdieron mucho dinero y además 9.000 bancos quebraron y muchos de los ciudadanos que tenían el dinero en esos bancos bueno, se les esfumó todo su dinero. Estados Unidos, que era la gran potencia, entró en crisis, 23.000 empresas en quiebra, la gente se quedaba sin casas, vivían en la calle, no tenían para comer, bueno, un montón de problemas. Y encima el paro en Estados Unidos era del 25% de la población activa. Estamos hablando de 12 millones de personas. Eso es brutal. Y también hubo problemas, sobre todo, para que estos ciudadanos tuviesen además cómo intentar solucionarlo porque claro, habían perdido todo el dinero. Entonces, ¿qué hicieron los países? Aplicar aranceles. El Smoot-Hawley, ¿para qué? Para intentar ayudar a la economía propia y así no depender del exterior. Pero el problema es que esto al final colapsó, problemas y los países no resolvieron los problemas. Y todo esto, también hay que decir, países que eran exportadores de materias primas y de recursos minerales, perdieron el 55% en 1963 y más porque ya no pedían demanda. ¿Y quiénes fueron los países más afectados? Pues los países de Europa Oriental, América Latina, en su mayoría, China y también los países del sudeste asiático. Con ellos se redujeron los préstamos y las inversiones exteriores y todo quedó arrastrado por la deuda y la ruina económica de muchos de estos países. Claro, toda la crisis en los sistemas
industriales tradicionales, la agricultura, la construcción, los problemas de la bolsa en Nueva York. La gente tenía miedo, querían recuperar, sacar el dinero lo antes posible para no perderlo. Muchos bancos se arruinaron, la gente perdió el dinero. Pues Estados Unidos, que era la principal potencia, llegó a tener pues un montón de millones de personas en el paro. Y claro, se llevaron a cabo las políticas de aranceles para recuperar la economía propia, pero tampoco solucionó el problema. Y muchos países exportadores de materias primas, de recursos minerales, también entraron en crisis, porque como ya no se pedía tanta demanda, pues, al final todo el planeta quedó en una colosal crisis económica, además de las más fuertes y de las más recientes en la historia eh, a nivel mundial. Estados Unidos ayudó a Europa en los años 20 para mejorar la economía. Alemania y Austria tenían una crisis brutal tras la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña y Francia invirtieron en Alemania para mejorar la economía alemana. Pero el problema es que a final de la década de los años 20 Alemania entró en crisis ya brutal. Austria, con el problema del banco Credinstal, quebró aún más y esto afectó también a los bancos alemanes que cerraron la afluencia de depositantes que querían retirar su dinero, congelaron los depósitos de la moneda extranjera y suspendieron el pago de la deuda, incluidas las reparaciones. Se produjo quiebra en empresas carentes de financiación y los potenciales clientes se quedaron sin capacidad de compra por haber perdido sus ahorros. En Reino Unido la crisis afectó más tarde, pero al invertir en el banco Credinstal, pues tuvo que cambiar las políticas económicas. Se abandonó por el patrón oro en 1961 y esto arrastró a otras 30 monedas. Francia, la crisis fue menos profunda y más tardía, pero por el abandono del patrón oro por parte del Reino Unido y la devaluación de la libra, redujeron la competitividad de los precios franceses. ¿Qué pasó además? Que es verdad que Francia no dependía mucho del exterior, pero sí que tuvo problemas. Y bueno, la crisis del crack de 1929 afectó en menor o mayor medida a todos los países del mundo. Hubo 30 millones de parados, 12 millones en Estados Unidos, más de 6 millones en Alemania, más de 2 millones en Reino Unido. Claro, unas cifras enormes para la época si las comparaba con las bajas tasas de desempleo que estos países tenían antes de la crisis. Claro, había miseria y hambre. Los ciudadanos perdieron sus casas, no podían alimentarse, las clases medias temían bueno, perder su estatus social y luego la fuerte polarización política en los países. Y luego el sentimiento de injusticia contra el poder y el sistema económico invadió a las sociedades capitalistas. Y se desataron huelgas, manifestaciones y marchas del hambre. Todo era por el temor a que hubiese una revolución comunista, como había habido en la Unión Soviética, ese peligro que llamaban todos los europeos del peligro rojo. Claro, el miedo al comunismo en sí. Entonces, claro, una parte de la población se acercó a los postulados de los políticos de extrema derecha. Claro, Estados Unidos ayudó a Europa en los años 20. Alemania y Austria entraron en crisis. Alemania recuperó por las inversiones británicas y estadounidenses. Pero claro, con el cristal que quebró, afectó a Alemania, a Gran Bretaña, a Francia, y encima la gente empezó a perder bueno, el trabajo. Millones de personas en el paro a nivel mundial. Y claro, hablando de ello, la gente de la clase media temía perder el estatus social. Y luego, claro, mucho, sí, o gran parte de la población apoyó a políticos de extrema derecha. Tampoco lo entiendo, es decir, que es verdad que mucha gente se fue a los partidos de extrema derecha, como por ejemplo los obreros y los campesinos, a los partidos de extrema izquierda. Así es lo que pasó luego, los años 30 y bueno, los años 30 y 20 y de todo, es decir, en Europa. Dictaduras y la Segunda Guerra Mundial, es lo que estalló. Bueno, es algo muy vergonzoso, pero vergonzoso, sí. ¿Qué políticas económicas podían acabar con los problemas económicos de Europa y también de otras zonas del mundo, sobre todo Estados Unidos, Sudamérica? ¿Cómo? Pues con las políticas deflacionistas y el proteccionismo. Las políticas deflacionistas es aplicar el modelo de liberalismo económico. La deflación, bajar los precios para reactivar el consumo. Si tú bajas los precios, la gente compra, es decir, más o menos. Con ello se buscó el equilibrio presupuestario, más o menos equilibrar la economía, reducir el gasto público, disminuir el crédito y el volumen de la moneda en circulación, pero para ello había que recuperar la rentabilidad de las empresas a costa de la reducción de los salarios. El proteccionismo económico, proteger la industria y la agricultura propias de un país, poner barreras a las importaciones
Es verdad que ellos lo hicieron aunque sabían que les iba a perjudicar, tanto al comercio interior como a las propias economías. En la Conferencia Económica Mundial de Londres, que se celebró en 1963, se intentó volver al patrón oro y reducir los aranceles. No hubo acuerdos. Cada país lo solucionó de forma independiente. Y claro, el sistema económico liberal no solucionó los problemas de los ciudadanos. Keynes, que fue un economista muy destacado en torno a los años 30, dijo que la única manera era la intervención del Estado en la economía. Claro, todos los países aplicaron el nuevo modelo económico, pero claro, hubo un fracaso de las medidas deflacionistas. El objetivo era intervenir el Estado dentro de la economía para relanzar la actividad, reducir el paro, financiar obras públicas y planes de empleo y subvencionar a las empresas agrícolas e industriales para restablecer la rentabilidad, aunque el proteccionismo continuaba como algo importante. Claro, el problema es que todas estas políticas no funcionaron y empezaron a llevar a cabo los países unas nuevas políticas económicas para paliar la crisis económica. Si tú bajas, es verdad que si bajas los precios, haces que el consumo suba, buscas un equilibrio presupuestario, parece que suena además bien, reduces el gasto público, disminuyes el crédito y el volumen de la moneda en circulación, eso está guay, pero claro, el problema es que si tú reduces el salario de los ciudadanos, ¿de qué sirve si a lo mejor tienen menos dinero y no pueden comprar esos productos? Y claro, proteger la economía, que está bien, en torno a la industria y la agricultura, porque es válido, todo el mundo podemos ayudar a cada país soluciona los problemas suyos. Pero el problema es que, claro, se dieron cuenta de que esto iba a perjudicar al comercio interior y encima a las propias economías europeas y también de Estados Unidos y otros países de América y, bueno, de Asia y África. Claro, la Conferencia Económica Mundial de Londres, que se celebró en 1963, ahí dijeron de volver al patrón oro. Pero el problema es que, claro, no hubo acuerdos, también reducir los aranceles, bueno, pues, problemas. ¿Qué dijo Keynes? Intervenir la economía por parte del Estado para solucionar los problemas. Entonces, con eso haces una gran eh, financiación de obras públicas, es verdad, activas además la economía, baja el paro, supone eso, y realizas planes de empleo y subvención en torno al final a cualquier empresa, ya sea agrícola, industrial, es decir, que es lo que va a restablecer la rentabilidad. El problema es que sigue habiendo problemas, porque claro, si un país lleva a cabo ese modelo, pues sí, lo intentaron, pero es que no solucionó. Es verdad que luego las políticas de Keynes, después de la Segunda Guerra Mundial, sí que tuvieron un éxito y además muy bueno desde los años eh, 50, 60 y principios de los años 70. Es verdad que ya en los años 70, con la crisis del petróleo, toda esa situación fue mala y ya las políticas de Keynes no solucionaron esos problemas. Se llevaron a cabo otras políticas en los años 80 en torno además a ese neoliberalismo de privatizar todo, bueno, llevar a cabo, pues, reducir el gasto también y todos esos problemas. Claro, pero esto a lo mejor sí que parecía que iba a solucionar, tampoco solucionó. Y además, muchos de los países europeos o Estados Unidos tuvo además que llevar a cabo políticas económicas muy diferentes. Cuando Roosevelt llegó a la presidencia de Estados Unidos en 1963, fue el momento más problemático en el ámbito económico de Estados Unidos. Y más porque había una drástica caída de la demanda, la gente ya no compraba, un hundimiento de la producción, de la inversión y de los precios. Y con ello un gran aumento del paro. El New Deal, que es el nuevo trato compromiso, era un programa económico de intervención estatal, algo similar a lo que dijo Keynes. Este nuevo plan duró entre 1963 y 1968. Adoptó una serie de medidas para combatir la deflación, relanzar la economía y crear empleo. Más o menos era intentar meter al Estado en la economía para solucionar los problemas económicos de Estados Unidos. Y lo primero era sanear el sistema bancario, es dar mayores garantías y seguridad en sus depósitos y préstamos a todos los ciudadanos, para que no saquen, como en los años 20 finales del crack, que empezaron a sacar el dinero rápidamente, porque la gente tenía miedo al problema de la bolsa en Nueva York que hubo. Invertir en las obras públicas, relanzar la economía y crear puestos de trabajo, disminuir la producción agrícola, elevar los precios de los productos del campo, para así que los agricultores tuviesen una renta beneficiosa en su trabajo, que es la agricultura. Grandes industrias salieron favorecidas porque se eliminó la competencia, aumentó los precios además y se estimuló la inversión. Los empresarios aceptaron las mejoras sociales, eso es algo además muy positivo,
Porque si se fija un salario mínimo para el resto de los ciudadanos, sobre todo en Estados Unidos y luego también en Europa, es muy importante. 40 horas de trabajo. Hoy en día eso ya ha cambiado, eso está claro. Y luego además derecho a la libre sindicación y negociación colectiva. Cada uno podía tener su libre pensamiento, opinión, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo del estado del bienestar? Que es algo muy importante que era crear pensiones de vejez y viudedad. Sí, es verdad que el New Deal no logró recuperar los niveles de producción de 1929. Tampoco eliminó el paro porque había 10 millones de parados en Estados Unidos. Además era una situación muy grave. Pero sí que palió algo a los efectos de la crisis muy, más, como digo yo, brutales a nivel mundial. Claro, hablando de todo ello es, con Roosevelt se lleva a cabo pues todos los problemas que tiene y lo que intenta es llevar a cabo con el New Deal es intervenir en la economía del Estado para intentar relanzarla, sanear los bancos, llevar a cabo más obras públicas, disminuir la producción agrícola, grandes industrias salieron favorecidas, los empresarios aceptaron las mejoras sociales de los trabajadores y el estado del bienestar. Es verdad que el New Deal no solucionó los problemas en Estados Unidos, pero bueno, algo palió una crisis además muy mala en el país y que fue además brutal. Y si Estados Unidos le aceptó esto, al resto del mundo y sobre todo Europa fue aún más peligroso en muchos de los países europeos. Y eso que algunos bueno, intentaron llevar a cabo, como Gran Bretaña, lo del proteccionismo. Si le funcionó, otros países tuvieron más problemas. Y otros llevaron a cabo esa táctica militar que al final provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los países europeos llevaron a cabo reformas económicas para paliar la crisis. El primero de ellos fue Reino Unido, que intentó reanimar la economía reduciendo la tasa de interés, devaluando su moneda, la libra, y reforzó el proteccionismo por medio de aranceles a las importaciones. Logró establecer acuerdos comerciales con sus colonias. En la conferencia de Ottawa, que se celebró en 1962, de preferencia imperial, para favorecer las exportaciones británicas. Hubo reducción del paro y aumentó la producción de las nuevas industrias, como equipos electrónicos, automóviles, químicas. Y en el año 1965, el Reino Unido alcanzó los niveles de producción anteriores a la crisis. Francia, que estaba gobernada por el Frente Popular, que era una coalición de socialistas, comunistas y republicanos radicales, intentó reactivar la economía a través de un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores, de un programa de obras públicas, ayudar en torno a eso, lo que hacían la gran mayoría de los países, y bueno, del aumento de los impuestos. El gobierno propició los acuerdos de Matignon en 1936 entre patronal y sindicatos. Se puso fin al conflicto obrero, subieron los sueldos un 12%, se redujo la jornada laboral a 40 horas y además 3 semanas de vacaciones pagadas. Las medidas no tuvieron mucho éxito, porque entre la sociedad francesa había tensiones y el país se encontraba en una debilidad económica. Y claro, Alemania, cuando Hitler subió al poder, lo que llevó a cabo es un control sobre la economía. Él lo que quiso realizar fue la autarquía económica, a través de las grandes inversiones estatales que permitiese un total de autosuficiencia en el sector primario y en el industrial. Las inversiones públicas se dirigieron en mayor medida a la industria militar y las obras públicas. El paro se redujo en el país germano, porque claro, como el servicio militar se lo eliminaron tras la Primera Guerra Mundial, Alemania bueno, lo impuso en la dictadura. Y claro, el fomento también de las obras públicas y la fabricación de armas promocionaron pues, bueno, numerosos puestos de trabajo, sí. Claro, pero el único objetivo de esta política económica era la guerra. Es decir, que al final, si que lo quieres resumir así muy fácil, es Reino Unido sí que intentó devaluar un montón de cosas, su moneda, etcétera, etcétera, con la ayuda de las colonias, recuperó al final el estatus económico anterior a la crisis en 1975. Francia tuvo más problemas, porque es verdad que se intentó ayudar a los trabajadores, se realizaron obras públicas y aumentó también los impuestos, pero el problema es que, claro, había una tensión brutal en torno a la sociedad francesa y la economía francesa iba no tan bien. Y, claro, la propuesta alemana era a la industria militar, a reducir el paro, a una guerra. Y con ello finalizo, comentar que tengo el grado de historia y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.